Buenos días, empezamos con las presentaciones del tercer turno de los campus científicos de verano. El primer grupo es el de botánica, la costa y las plantas. Buenos días, somos el proyecto de botánica y es el grupo formado por Antonio Tordesillas, Cecilia Flores, Silvia González, Laura Román, Lucía Mayo, Lucas González y yo, Elena Martín. Nuestro proyecto es la costa y las plantas, la vida en la arena. Nuestro proyecto consta de diferentes partes que poco a poco iremos explicando, pero primero nos tenemos que hacer una pregunta, y es: ¿estarán las plantas adaptadas al medio en el que viven? Esta pregunta nos la hemos hecho durante todo el proyecto y hemos ido a diferentes lugares. Primero fuimos a una duna, después a un bosque y después todo eso que observamos y que vimos lo trasladamos al laboratorio donde lo estuvimos analizando y comparando. Y a continuación vamos a pasar a la duna. Pues el primer día fuimos a una duna, que muchos preguntaréis, ¿qué es una duna? La mayoría de la gente la asocia con el desierto, el calor, arena, pero en verdad en una duna hay mucha más vida de la que os imagináis. Nos dirigimos a las dunas de Limens y lo primero que estuvimos comentando es qué partes tiene una duna. Pues tiene 4 partes. La zona más de interior, que es la zona del Pinar. Luego tiene lo que es una zona extensa, como un prado, que es de lo que se conoce como duna. Luego sube una pequeña especie de colina y llega a la cresta de la duna. Y por último, la zona de duna más cercana a la zona de la playa. A lo que fuimos fue a... sí, realizamos 2 actividades. La primera, que era recabar datos, como medir la temperatura y hidratación del suelo, el pH, la salinidad, la temperatura y la humedad que llegaba al suelo también. Para ello utilizamos un instrumento que no me sé el nombre porque era un montón de raro, y lo que recogía eran las diferentes funciones de otros instrumentos, como era un termómetro, un luzómetro, cinta indicadora de pH, refractómetro e higrómetro. Después de esto, lo que hicimos fue lo que todo el mundo espera que se haga en un proyecto de botánica, que es identificar plantas. Para ello lanzamos 3 veces, o sea, nos dividimos en grupos, lanzamos 3 veces una cuerda de forma aleatoria y formamos un cuadrado con ella. Lo que intentamos ver es que dentro de ese cuadrado, con una guía visual que había en nuestra libreta de campo, identificamos los tipos de plantas que había. También la densidad dentro de ese cuadrado, que era el número de plantas de cada especie que había en ese espacio, y luego la cobertura, que consistía en el espacio que ocupaba, o sea, el porcentaje de espacio que ocupaba de ese cuadrado cada tipo de planta. Y luego nos dimos cuenta de que este tipo de plantas, para vivir en las condiciones extremas de calor y de poca humedad, pues tienen diferentes adaptaciones para sobrevivir en el medio, como son las hojas carnosas, que sirven para almacenar el agua, pelos en la superficie de la hoja, así como un color blanquecino para reflejar la luz y protegerse de la luz solar. Y por último, también observamos que en la duna había diferentes tipos de especies invasoras que estaban combatiendo con las especies autóctonas, y un comentario que nos hizo nuestra profesora Marga fue que si en una duna, por ejemplo, pasan 3 personas al día durante un periodo continuado, la biodiversidad de la duna puede llegar a perderse, por lo que es un ecosistema muy frágil que debemos conservar. A continuación doy paso a mi compañera Ceci, que va a explicar la salida al bosque. Después de ir a la duna, después de comer, nos fuimos a la Facultad de Biología a observar las distintas características que tiene y las diferencias que hay entre la temperatura, la humedad, los suelos, que hay o sea, las diferencias de eso entre la duna y el bosque. Como podemos todos más o menos imaginar, en un bosque la humedad es bastante mayor que en una duna y la radiación es mucho menor, ya que en un bosque, al ser los árboles más altos, hay gran cobertura
y entonces entra menos luz solar y por lo tanto menos radiación. Mucha gente confunde que en los bosques, como siempre hay humedad, quiere decir que siempre hay agua, pero la existencia de humedad no tiene por qué significar la existencia de agua. O sea, en un lugar puede ser húmedo, pero no tiene por qué tener agua. Luego, la humedad está directamente relacionada con la materia orgánica y por este motivo en los bosques los suelos siempre son muy ricos en materia orgánica y no como por ejemplo en las dunas, que los los suelos suelen ser muy pobres en materia orgánica. Algunas de las adaptaciones que suelen tener las hojas de los bosques suelen ser no tener pelos, ya que no necesitan protegerse de la radiación solar, y hojas finas porque no necesitan almacenar gran cantidad de agua. Finalmente, el Día del Bosque, Luis y Marga nos dieron una hoja para poder identificar la especie de la que provenía cada hoja. Y para ello, algún voluntario que quiera salir. A ver, con esa hoja, como podemos ver aquí, esta era la hoja que nos dieron Luis y Marga, que podemos ver los distintos tipos de características que puede tener una hoja de una planta. Entonces, lo primero es saber si la hoja es compuesta o es simple. Vale, la hoja es simple, por lo que vamos al número 5, y es procedente de un árbol o un arbusto perennifolio o caducifolio. Vale. Caducifolio, vale. Vamos al número 8, que es un porte arbustivo o un porte arbóreo. Arbóreo. Vale. Del número 11, ¿las hojas son palmeadas o son de otra forma? Otra forma. Vale. El número 12, ¿las hojas son claramente más largas que anchas o tienen otra forma? Más largas que anchas. Después de más largas que anchas, vamos al número 13, que las hojas son lobuladas o de otra forma. Lobuladas. Vale. Y finalmente, en el número 14, si las hojas son con pelos en toda la superficie, sería un roble melojo, o si no tienen pelos, sería un roble carballo. ¿Y cómo es? Sin pelos. Vale, pues al no tener pelos es un roble carballo, y así es como nosotros en el bosque pudimos identificar todos los tipos de especies existentes allí. Y ahora voy a dar paso a mi compañera Silvia, que va a explicar cómo al día siguiente en el laboratorio pudimos observar todas las muestras recogidas en el bosque. Pues como ha dicho mi compañera Ceci, después de la salida del bosque fuimos al laboratorio para examinar todas las muestras que Luis y Marga fueron recogiendo durante todo el recorrido. Primero, antes de empezar a analizarlas, pues nos explicaron cómo eran las estructuras y los tipos de familias de plantas existentes, comenzando por las gramíneas, que son plantas silvestres cuyo polen es el causante de todas las alergias, y las leguminosas, que pueden ser árboles, arbustos o hierbas, que son muy fáciles de reconocer porque su fruto tiene forma de legumbre y sus hojas son compuestas. Y sobre todo pues nos centramos en la diferencia de las plantas angiospermas y gimnospermas, que las angiospermas pues tienen flores y presentan frutos con semillas, y las gimnospermas pues solo presentan semillas. Y sobre todo pues lo hicimos con el caso de la margarita, para conocer toda su estructura y para extraerle el polen, para posteriormente observarlo con mayor claridad en un microscopio. Pues todo este proceso lo realizamos pues con una lupa para observar con mayor claridad las plantas, con un microscopio, con unas pinzas y con un tipo de punzón especial. Y para terminar nuestro día en el laboratorio, pues lo que hicimos fue comparar todas las plantas del bosque con las de la duna para observar con mayor calidad cada adaptación que presentaban a su medio. Y pues a continuación, al día siguiente, Laura va a explicar todos los experimentos que hicimos. El segundo día lo pasamos totalmente en el laboratorio, haciendo 2 experimentos para seguir comprobando las características que tienen las plantas y sus hábitats. El primero de ellos consistía en una medición del pH del suelo, para lo que utilizamos las muestras que habíamos tomado el día anterior en la duna. Eran muestras de arena de 3 zonas diferentes. Lo que hicimos con ella fue, primero, colocar en un vaso de precipitados 5 gramos
de las muestras de una zona. Después le añadimos 20 mililitros de agua destilada porque para medir el pH necesitamos un medio acuoso, no nos sirve un medio sin agua y sin humedad como era la arena. Después lo colocamos en un aparato llamado el agitador magnético Vortex, que es ese aparato que vemos ahí, que ahora os voy a poner un vídeo de cómo funciona. Como podéis ver, dentro de eso blanco que se mueve es un imán que pusimos para que funcionara, ya que funciona con campos magnéticos. Al girar lo que hacemos es disolver las sales que se encuentran en la arena para que estén en el agua y podamos medirlo mejor. Después lo que hicimos fue filtrar esa disolución, la filtramos con papel de filtro y un embudo para quedarnos solamente con el agua. Y después lo que hicimos fue colocarlo en un pHímetro, que es este aparato que tenemos aquí también, en el que podemos comprobar el pH que tiene colocando los sensores en el agua. Lo que ocurrió fue que obtuvimos un resultado que nos indicaba que el pH era muy básico, y nos explicaron que esto se debía a que las conchas de los seres vivos que hay en esa zona de la duna suelen tener mucho carbonato cálcico y esto hace que sea más básico. Aunque no pudimos recoger muestras del bosque, nos explicaron que en el bosque solía ser más ácido y esto podía también ser una diferencia y una causa de que haya diferentes características en las plantas que viven allí. El segundo experimento que realizamos era una extracción de pigmentos que nos va a explicar ahora Lucía. Bueno, pues para la extracción de pigmentos, lo primero que hicimos fue coger 20 miligramos de una hoja de cada muestra, una de duna y de bosque, y machacarlas en un mortero. Para extraer los pigmentos, como es una sustancia polar, pues no podíamos disolverlo en agua, así que hicimos una disolución de acetona al 80% para poder disolver los pigmentos en ellos. Como visteis antes en el vídeo, lo machacamos en el mortero todo y luego lo filtramos. Después de filtrarlo aún podían quedar impurezas, así que usamos una centrifugadora para depositar las impurezas en el fondo y así poder separarlas de la muestra que queríamos. Aquí tenemos las muestras que nos dieron, porque las del medio se ven más verdes porque obtuvimos más pigmentos, había 3 grupos, pero uno de ellos obtuvo más pigmentos porque los pigmentos se degradan muy fácil con la luz o con el calor, y entonces al exponerlo más, pues los otros pigmentos se degradaron y obtuvieron menos y peor cantidad. Luego pusimos todas las muestras en unos tubos de ensayo especiales diseñados para utilizarse en luxómetros, ya que son muy ligeros y tienen las partículas de carbono y silicio alineadas para que pase bien la luz por ellas y no haya interferencias. Luego usamos el luxómetro, que es un aparato que emite ondas de luz y mide las que refleja la muestra. Entonces se puede saber la cantidad que la muestra absorbe. Y así podíamos deducir la cantidad de pigmentos, ya que cuantos más pigmentos tenga una muestra, más cantidad de luz absorbe. Y bueno, esto os lo va a explicar mejor ahora Lucas con los resultados. Antes que nada, me gustaría dar un dato que, como ya comentó Lucía, algunos grupos se nos degradaron las muestras por el calor y la luz, por lo que los datos que se reflejan aquí, los más representativos son los del grupo 3. Primero extraímos los pigmentos de la planta de bosque, que era una menta silvestre. Vemos que el grupo 1 no tiene barra en los carotenoides, porque se equivocaron al hacer la medición en el luxómetro y no valía. Nos explicaron que la clorofila A
tiene que ser un tercio de la clorofila B. No, al revés, perdón. La clorofila A tiene que ser el triple de la clorofila B, por lo que los datos del grupo 1 y del grupo 2 no serían representativos. Vemos que los datos de clorofila son muy altos debido a que en el bosque las plantas deben captar la máxima luz posible al competir con árboles más grandes que no dejan pasar la luz. Aquí están los resultados del experimento con el cardo marítimo. También aquí nos ocurre lo mismo al grupo 1 y al grupo 2, y el dato más representativo es el del grupo 3. En diferencia con el anterior, vemos que el número de carotenoides por clorofila es bastante alto, por lo que aquí los carotenoides tienen la función de protección. Al ser la radiación mucho mayor en la costa, no hace falta que los carotenoides capten luz, por lo que su función es protectora. Aquí vemos los dos datos comparados y, como ya acabo de mencionar, los carotenoides en el bosque sí tienen la función de captar radiación, porque la planta lo necesita para poder competir con otras más grandes que no dejan pasar la luz. Pero en la duna la radiación es tan grande que no hace falta, porque siempre va a tener la luz solar, por lo que su función es solamente protectora. Ahora Elena va a darle unas conclusiones. Respecto a la pregunta que nos hacíamos al principio de si estarán las plantas adaptadas a su medio, decimos que sí, porque presentan diferentes características dependiendo del ecosistema en el que vivan. Entonces, cuando fuimos a la duna, como dijo antes Antonio, con la mínima acción del hombre se destruía y era negativo para el ecosistema y eso. Y entonces eso también suele pasar en el bosque, pero no tanto, por así decirlo. Entonces, como conclusión, hemos sacado que la acción del hombre perjudicaría a los ecosistemas. Y como ahora mencionará mi compañero en el aprendizaje, hemos trabajado con un grupo que ni siquiera conocíamos y que a simple vista nuestro proyecto no era el que más nos atraía a lo mejor de todos los del campus. El aprendizaje. Nos hemos hecho la pregunta de qué hemos aprendido durante estos días que hemos estado en el laboratorio, en salidas de campo y trabajando con nuestros profesores. En primer lugar, la observación del entorno. Llegamos el primer día a la duna y desde el primer momento los profesores nos plantearon que mirásemos a nuestro alrededor y comparásemos el ecosistema que estábamos viendo con uno que nosotros conociésemos bien. Pues al abrir los ojos vimos que a nuestro alrededor no había plantas a simple vista, pero después, a medida que fue pasando el tiempo y los días, fuimos dándonos cuenta de que por muy pequeñas que sean, las plantas siempre están ahí. Después, en segundo lugar, la utilización de técnicas de laboratorio. Somos alumnos de cuarto de la ESO y muchos de nosotros no habíamos trabajado con máquinas como las que hemos visto en los laboratorios. Y esto nos ha ayudado para más adelante, si hacemos alguna carrera de trabajo en el laboratorio, pues ya ir sentando las bases del trabajo en el laboratorio. La tercera, la diferenciación y el conocimiento de plantas. Este proyecto nos ha ayudado mucho a conocer las diferentes plantas, como ya la actividad que hizo Cecilia antes, que con esas simples claves podemos reconocer muchas especies, además del conocimiento de otras plantas, porque aquí hay gente de muchas partes de España y las plantas que estaban aquí presentes a lo mejor no las tenemos en otras zonas. Como ya dijo mi compañera antes, el trabajo en grupo, que aquí llegamos sin conocer a nadie o casi nadie, y el grupo se ha adaptado muy bien, hemos conocido a personas fantásticas y el trabajo ha sido muy satisfactorio, además de nuestros profesores, que nos han ayudado mucho. Y además, pues, en quinto lugar, hemos aprendido a apreciar mucho más la botánica y la vida vegetal. Porque es verdad que yo llegué aquí
y esta era mi cuarta opción. Y además no me tocó el proyecto que yo había elegido. Pero al fin y al cabo este ha sido uno de los mejores proyectos, por lo que he oído de mis compañeros. Y ha sido una experiencia espectacular.